Chicas y chicos, soy Daniela, vuestra profe en cuarentena. Hoy vamos a estudiar el apartado 4.3, el último apartado del tema 3. El tema 4, perdón. Bueno, aquí sabemos que en este tema teníamos que trabajar los dispositivos de red. Ya hemos hablado de los puntos de acceso, de los caminadores. Hoy nos toca los conmutadores, los switches, ¿vale? Bueno, para recordar un poquito cómo funcionaba el switch, lo que hacía el switch era conectar ordenadores diferentes de una misma red, ¿vale? Y especificar la información hacia quién había que enviarlos. El switch conocía nuestras MAC, las MAC de nuestros dispositivos, y cuando le llegaba un mensaje lo enviaba solo al dispositivo que tuviera la MAC que se marcara como MAC de destino dentro de ese mensaje. Para programar estos dispositivos así a nivel profesional, bueno, pues al igual que pasaba con los routers, necesitamos conectar nuestro ordenador al dispositivo en sí, al switch, ¿vale? Por un tipo de cable como los que veis aquí, ¿vale? Es un cable, podría ser un USB normal, con todos los cables girados, el que es completamente inverso, el crossover, y después necesitaríamos una aplicación para poder entrar aquí y poder controlar a este dispositivo para su configuración. Dentro del Packet Tracer también lo podemos configurar. Recuerda que es un simulador que finge que tiene estos dispositivos dentro y por lo tanto te tiene que dejar configurarlos, ¿vale? Digamos que está simulando uno de estos dispositivos y desde la pestaña que se llama CLI es de donde podemos hacer la configuración por medio de comandos. Esto ya después en las prácticas ya lo veremos con más detalle, ¿vale? Aquí, diferentes modos que tienen los conmutadores, los switches. Bueno, pues igual que pasaba con los routers, pues tenemos diferentes modos. El modo usuario, que sería el más básico. Modo privilegiado, que ya nos deja hacer un poquito más de cambios, de configuraciones. Y después el modo de configuración global, que este ya es el que aquí nos dejará configurarlo todo, ¿vale? Por eso, de ahí le viene el nombre, ¿no? Configuración global. De órdenes de instrucciones que podemos utilizar, bueno, pues muy parecidas a las que vimos en el router. No las nombraré todas aquí, pero bueno, que veáis que más o menos se parecen. Enable, Exit, Pin, Thread Route, ¿vale? Las volvemos a encontrar. Ahora estamos en el modo usuario. En el modo privilegiado volvemos a tener las mismas que teníamos en los routers. Y en el modo de configuración global, que es el que más nos permite configurar, el que más nos permite cambiar las cosas, simplemente destacar la instrucción MAC Address Table. Como hemos dicho, el switch controla las MAC de todos los dispositivos que estén conectados a ellos y para poder llevar ese control las lleva guardadas en una tabla, guarda cuáles son las MAC que pertenecen a su red y a qué puerto está conectada cada dispositivo, cada MAC, y así sabe por dónde tiene que enviar esa información que le ha llegado. Y además tiene esto de VLAN, ¿vale? O VLAN. Ahora veremos lo que son y explicaremos por qué tiene esta instrucción los switches. Después, para configurar las interfaces de cada uno de los puertos del switch, bueno, pues aquí tenéis las instrucciones, muy parecidas a las que vimos en el router. Aquí un ejemplo de configuración y entramos en lo que son las Virtual LAN, ¿vale? Las VLAN o las VLAN. La idea de estas redes, fijaros que son redes LAN, redes locales, su intención es que dentro de una red local que tengamos nosotros montados, poder distinguir o poder separar de alguna forma los dispositivos que están conectados a esta red, ¿vale? Como hacer como compartimentos, como secciones diferentes, pero de manera virtual, ¿vale? Es decir, todas siguen formando a nivel físico parte de la misma red, son ordenadores que están conectados dentro de la misma red, pero virtualmente le indicamos a este switch que pues son diferentes, ¿vale? No es lo mismo un ordenador de un profesor que un ordenador de un alumno, aunque estén conectados todos a la misma red, ¿vale? Podemos compartimentar y enseñarle a un switch, aunque todos los ordenadores estén conectados al mismo switch, enseñarle, mira, estos son un tipo de ordenadores y estos son un tipo diferente, ¿vale? Recordamos también que los switch segmentan los dominios de colisión, es decir, separa los dominios de colisión que podamos tener, pero no de difusión, ¿vale? Cuando hacemos una difusión dentro de una red, recordad que cuando hacemos un broadcast, estamos enviando mensajes a todos los dispositivos que estén dentro de esa red. Un switch no separará estos mensajes. Es decir, si yo tengo unas VLAN conectadas, ¿vale? Aunque estén todas dentro de un switch, el switch, cuando yo le dé un broadcast, el switch se lo enviará a todo el mundo. No sabrá compartimentar y decir, no, esto es para una VLAN o para otra, ¿vale? Entonces, estas cosas no las hace el switch. Esto ya lo vimos cuando hacíamos sus redes, que para conectar sus redes diferentes necesitamos un router. Era el router el que sí que separaba los dominios de difusión, de broadcast,
¿vale? Y por eso era que cada subred de las que habíamos creado en el subnetting, cada subred tenía una dirección de broadcast diferente, si os acordáis. Recordad que era la última de todas las subredes. Ventajas que tiene tener esta virtual LAN, ¿vale? Esta VLAN. Bueno, pues evidentemente si separamos los dispositivos en categorías diferentes, simplificamos la administración. Es más fácil administrarlos, controlarlos, ¿vale? También es más fácil filtrar la información que se pasa de una VLAN a otra, ¿vale? Mejorando la seguridad. Al tener los dispositivos compartimentados, ya sabemos que podemos también compartimentar a quién sí le llega esa información, a quién no. Y después permite de cierta forma de que haya como diferentes redes dentro de un mismo medio físico, es decir, dentro de una misma estructura física. Al compartimentar esas cosas, hacemos como diferentes redes, y esto ya sabíamos cuando hacíamos un netting que nos aportaba mucha flexibilidad, ¿vale? Podíamos montarlo de la manera que nos fuera mejor a nosotros, según las necesidades que tuviéramos en nuestra empresa, y eso pues nos daba este juego de poder hacer la estructura así como nosotros quisiéramos, al menos a nivel virtual. ¿Para qué sirven estas redes? Bueno, pues agrupa tanto usuarios, dispositivos finales, ordenadores, como recursos dentro de una misma red, ¿vale? Aquí tenéis en este ejemplo, fijaros que tenemos aquí 3 switches, cada cual contiene una cierta información, unos ciertos dispositivos que están conectados a él, y después hay un router que enlaza los 3 switches, ¿vale? Podemos crear con estas Virtual LAN grupos diferentes de dispositivos que estén conectados a la red y que se tengan que comunicar entre ellos, ¿vale? Es decir, lo que hacemos al final es hacer compartimentos, hacer segmentos, hacer trozos dentro de nuestra propia red. ¿Qué tipos de Virtual LAN que podemos tener? Bueno, pues son las estáticas, que son las que se configuran manualmente, ¿vale? Lo que se hace es a cada puerto del switch le decimos a qué Virtual LAN pertenece, ¿vale? Si es la Virtual LAN 1, la 2, la 3 o el nombre que le hayamos puesto. Aquí en este caso fijaros que tenemos la Virtual LAN 10 o la Virtual LAN 20, el nombre que se le ponga. O también podemos hacer esta separación de forma dinámica, ¿vale? Lo de forma dinámica nos queda fuera del temario del curso, pero bueno, que sepáis que aparte de la versión estática, también hay una versión dinámica que se encargaría un servidor que tuviera configurados los parámetros que se deberían seguir para que el switch sepa cómo repartir esos puertos en las diferentes VLANs, pues se configuraría y el servidor haría el trabajo de asignar los puertos de forma dinámica, ¿vale? Pero bueno, esto se escapa a nuestro control, nosotros nos quedaremos con las VLAN estáticas. ¿Cómo se configura? Bueno, pues por defecto todos los puertos pertenecen siempre, así en un switch profesional, bueno, pues a la VLAN 1, ¿vale? La primera, es decir, si no hacemos ninguna modificación, ese switch que tenemos, que podemos comprar, que podemos enchufar en nuestra casa o en nuestra empresa, pues él por defecto sabe que tiene una VLAN, ¿vale? Entonces, podríamos enchufar directamente los dispositivos y se podrían comunicar entre ellos. Si queremos crear nuevas VLANs, bueno, pues las podemos hacer dentro de la configuración del switch. Le podemos decir, oye, mira, pues ahora no vamos a tener solo la VLAN 1, sino que tendremos la 2, la 3 y la 4, o la VLAN informática, la VLAN contabilidad y la VLAN administración, ¿vale? Aquí tenéis las instrucciones dentro del modo de configuración global de cómo se podrían crear estas VLANs, ¿vale? Ya lo veremos más adelante en las prácticas. Pero bueno, que sepáis que evidentemente todo esto sería a nivel de comandos, ¿vale? A nivel de instrucciones. Los puertos de un switch, una vez que están asignados dentro de las VLAN, podemos configurarlos de dos formas. Como puertos de acceso, ¿vale? Entonces, estos puertos de acceso sirven para asignarlos solo a una VLAN y desde este puerto se conectará un dispositivo, un ordenador, un servidor, una impresora, lo que sea, pero será para conectar un dispositivo final, o si no también se puede configurar como puerto de enlace troncal, ¿vale? En estos puertos la diferencia que tienen con los anteriores es que no son para conectarlos a un dispositivo final, sino que es para conectarlo a otro dispositivo de red, ¿vale? Este tipo de puertos es el que utilizaríamos para conectar dos switches entre sí o un switch con un router, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? En esta foto podemos ver cómo los que llevan el puntito verde son puertos de acceso,
porque están conectados a dispositivos finales. En cambio, los del puntito azul, fijaros que conectan diferentes dispositivos de red, ¿vale? Aquí tenemos un switch, otro switch y aquí un router. Para asignar los puertos de tipo acceso, bueno, pues se coge el puerto, la interfaz, ¿vale? La interfaz sería el puerto, decimos qué puerto queremos utilizar y se utiliza esta instrucción, switch port, access, VLAN y después a qué número de VLAN pertenece, ¿vale? Podemos hacer puerto a puerto, es decir, asignarlos específicamente o podemos asignar por grupos de puertos. Por ejemplo, si yo sé que del puerto 1 hasta el 5 todos pertenecerán a la VLAN 1, bueno, pues en lugar de ir uno a uno de esos puertos configurándolos manualmente, podría decirle directamente en la configuración, oye, desde el 1 hasta el 5 todos asígnalos a la primera VLAN. Y ya automáticamente lo haría sin tener que hacer el trabajo de ir puerto por puerto. Y para asignar un puerto de enlace troncal, aquí solo tenemos la instrucción individual porque pensad que realmente los puertos troncales serán menor cantidad que no los puertos de acceso, ya que los puertos de acceso conectan dispositivos finales y los troncales simplemente conectan con otro dispositivo de red, con otro switch o con otro router, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la instrucción y ya la veremos más adelante en una práctica. Cuando los switches, ¿vale? Un switch que tenemos tiene una multidifusión, es decir, tiene, por ejemplo, un broadcast, le ha llegado un mensaje para definir un mensaje a diferentes dispositivos, él, aunque tenga las VLAN que estén conectadas, no sabe distinguir entre una VLAN y otra, es decir, lo enviará todo a todos. Cuando tú le dices que es un broadcast, pues para él es un broadcast por todos los dispositivos que tenga conectados por sus puertos, incluso por los puertos troncales, ¿vale? Lo enviará a todo el mundo, porque no entiende la diferencia entre una subred u otra subred. Para él todos los dispositivos son iguales, simplemente están en categorías diferentes, pero no sabe lo que es cortar una difusión. De eso ya lo hemos dicho, se encarga el encaminador, el router. Para poder hacer estos cortes y que cuando yo mande un broadcast solo le llegue a unos dispositivos en concretos, lo que tengo que hacer es montar subredes que estarán enlazadas por un router, ¿vale? Entonces, no tenemos que confundir lo que es una VLAN con lo que es una subred. Se parecen porque las dos compartimentan las cosas, pero pensad que la VLAN trabaja sobre todo en la capa 2 y una subred ya pasamos a la capa 3, que es donde trabajamos con IPs y con routers. Para configurar este router, ¿vale? Podemos hacerlo conectándolo al conmutador, ya sea conectar un puerto por cada VLAN que tengamos o conectar todos a través de un mismo puerto, ¿vale? Y necesitamos que el switch tenga un enlace troncal conectado al router, ¿vale? Este enlace que veis aquí sería un enlace troncal porque está conectado con otro dispositivo de red. Y después en el router tendríamos que decirle que está conectado a 3 VLANs diferentes, ¿vale? Como para que él pueda hacer esta distinción. Si no, él se pensaría que todo esto es una red y ya está, ¿vale? Tendríamos que especificarle que son 3 redes diferentes, 3 VLANs, perdón, diferentes y que se tienen que comunicar de forma diferente. Bueno, aquí más instrucciones de cómo realizar esta comunicación, ¿vale? Como veis, todo el rato a la hora de configurar estos dispositivos a nivel profesional tenemos que ir con comandos, ¿vale? Se utiliza siempre con comandos. Sí que es verdad que algunos dispositivos disponen de interfaz gráfica, pero normalmente en las interfaces gráficas la configuración que se puede hacer es mínima, ¿vale? Muy básica. No llegaríamos a este nivel, por lo tanto hay que aprender a trabajar con comandos. Y después, por último, que sepáis que, como hemos visto al principio de las instrucciones del switch, podemos saber qué VLANs tiene configuradas a través de esta instrucción, show VLAN, y aquí nos muestra cuáles son las que tiene configuradas y qué puertos son los que pertenecen a cada una de las VLANs que hemos codificado, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la primera VLAN, que es la de defecto, default, ¿vale? Y le dice que tiene todos estos puertos. Después han configurado la VLAN número 27 porque le han asignado ese nombre y son las de ventas. Y aquí solo han asignado el puerto 13. En la número 28 la han llamado sistemas y han asignado estos puertos de aquí.
¿vale? Fijaros que a la hora de asignar los puertos no siempre tienen que seguir un orden. Por ejemplo, aquí iban desde el 1 hasta el 5 y después saltaban hasta el 14, ¿vale? No siempre tienen que ser seguidos los puertos. Si sigues un orden mejor, pero si en algún momento tienes que añadir un puerto nuevo a una VLAN porque has añadido un dispositivo nuevo, puedes añadirlo tranquilamente, ¿vale? Y se te guardaría en la configuración, ¿vale? No hace falta que sea obligatoriamente unos puertos seguidos. Y bueno, hasta aquí lo que tenemos que estudiar a nivel teórico de los switches, ¿vale? Seguiremos ampliando la información en las prácticas, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el tema 4 de manera teórica. Nos vemos en el próximo vídeo.